A ver, hay que tener en cuenta esto. Esta vez va a ser una de las primeras veces que vamos a viajar a otro país, permitiéndonos escoger Perú, lleno de colores, lleno de increíbles lugares, ese país. Y es que en verdad estoy muy feliz. Es más, dame un segundo para estar listos y ya a punto de irnos. Ahora sí, ya está todo listo, ya tenemos todo bien empacado. Todo super nice, todo super good. La verdad es una mochita solamente y es muy pequeña. Ya está todo, pero vamos a la sala para platicarles cómo está la onda y cómo va a ser este viaje. Miren, les platicaré cómo está la onda, ¿ok? Saldremos de mi ciudad, Guadalajara, rumbo a la Ciudad de México. En Ciudad de México vamos a tomar otro avión que va directamente a Perú. Este tarda alrededor de 6 horas de lo que es de México a Perú. Así que vámonos porque neta que me estoy muriendo de ganas por conocer esa bellísima ciudad y comerme un cuyo, que es lo que también quiero. Éxito, bro. Muchas gracias, don Fer. Ya llegamos a la Ciudad de México, pero el muy listo de mí me olvidó que el vuelo lo tenemos hasta las 9:50 de la noche. Es decir, es la 1 de la mañana y lo tenemos dentro de unas 16, 17 horas 15, si no estoy mal, entre 10 y 17 horas. Miren, ¿ya ven qué hora son? Ese es el pedo, ese es el problema. Que me tengo que esperar unas horas, unas cuantas horas para poder tomar el vuelo directo ya a Perú. Así que pues lo que solamente queda es esperar para poder tomar el vuelo. Y sí que nos vamos a estar un rato aquí en la Ciudad de México. No me quiero salir porque en verdad me quiero ir directo a Perú. Entonces es lo que pasó ahorita. Qué listo, bro. Qué listo. Pero así es la cosa. Bueno, es que ya está hecho el check-in, los documentos ya están listos y todo. Solamente pues es esperar para después irnos. Entonces pues los veo en un rato. En un rato para ustedes es segundos. Para mí es una eternidad, una vida aquí en el aeropuerto. Miren, así está la actualización hasta ahorita. Son las 9, casi 10 de la mañana. Estuvimos aquí ya alrededor de 8, 9 horas. Que sí se siente, ¿eh? Se siente el cansancio, se siente el frío por la mañana. Pero ahorita ya con el celecito ya como que ya nos estamos templando. Hay que buscar qué vamos a desayunar y después también tengo que buscar un poquito de dinero porque, o sea, tengo que cambiar dinero mexicano a soles y también dinero mexicano a dólares porque es lo que necesitas allá, no solamente soles. Y vean, como yo sabía que iba a estar aquí un rato, pues yo me puse las sandalias para andar a gusto, ¿no? O sea, traigo las poderosas, veo. Por un lado, pues estás a gusto, pero por otro lado también estás sufriendo aquí en el aeropuerto. Así, querías viajar, ¿no? Querías viajar, bro. Ya tengo los soles, pero más al ratito les voy a explicar cómo está la onda de los soles, qué numeración hay. Ya fui a cambiarlos, ya estoy desayunando. Lo que voy a desayunar son unos chilaquiles, es para no olvidar México los días que me voy a ir, porque lo voy a extrañar mucho. Entonces, ya saben, ¿no? El cafecito por la mañana, que no debe faltar. Y después de desayunar tengo que lavarme la boca, güey, porque no me la he lavado desde ayer en la noche. Hay que ser higiénico siempre y cuando, siempre que vayas, a donde vayas. Así que debes de cuidarte. Aprovechar los chilaquiles, hay que comer bien antes de irnos, porque aún tenemos que esperar pinches 8 horas y luego todavía las 6 horas del vuelo. O sea que vamos a llegar mañana por la madrugada, más o menos, como a las 5 o 6 de la mañana. Y es que está de locos. Seguir adelante, yo creo que voy a estar aquí un rato. Yo creo como que antes de que me vaya, me voy a quedar aquí en este restaurantito. Están ricos los chilaquiles, solo que pues es muy poquita comida, bro. Con esto yo sé que no me voy a llenar. De hecho, ayer me hice 2 lonches y de los lonches solamente me he comido uno, el otro lo voy a dejar para la tarde para economizar un poquito. Ya sé que nos vamos a ir de viaje, pero hay que economizar un poquito. Ahora sí, ya nos vamos a Perú, pero para la otra hay que tener más precaución porque fueron 19 horas que perdimos aquí en el aeropuerto de México. En la noche sí estuvo muy cruel, pero ya vámonos. Ya vámonos, lo único que quiero es subir al avión y llegar a Perú. Es lo único que me va a hacer feliz ya. Interesante trabajo estar por acá enfrente, ¿no? Sí. Pero muchísimas gracias. No, hombre, a ti. Gracias. Muy, sale. Bye. Gracias, caballero. Si un día quieren que les dejen ver la cabina, tienen que preguntarles para que te digan a qué horas te van a dejar verla. Si es que al final o al principio. Y es que son buen pedos. Bueno, a mí me tocó volar
Volaris, no sé, en otra aerolínea, a ver qué tal. Ahora nos toca salir, tomar el Uber, ver qué onda. Vuela Perú. Ya llegamos al Airbnb, pero el problema es que nos lo entregan hasta las 3 de la tarde. El pedo ahorita es que nos tenemos que ir al centro. Y del centro estar un ratito, yo quiero ir como para conocer un poquito ese lugar y comer algo tradicional, que es el punto. Ya pedí un Uber y ahorita va a llegar por nosotros para irnos. El pedo es que muchos de los peruanos exactamente me dicen que tenga mucho cuidado porque por la cámara, güey. Entonces tengo que estar bien al vivas, ¿no? Es como estar en el DF, yo pienso, está bien al vivas por todos lados y ahí luego estar atento. Es un desvergue, ahorita nos vamos a ir para allá al centro y voy a tratar de llegar al Palacio de Gobierno. Muchas gracias. Está buena, no es la primera vez que la pruebo la Inca Kola, pero sí está muy rica, la verdad. Llegamos al Palacio de Gobierno. De hecho, el Palacio de Gobierno está enfrente de mí y a mis espaldas, el edificio que ven ahí, es la Catedral de Perú. Imagínense, el Palacio de Gobierno se construyó entre 1926 a 1938 y ese mismo año que se terminó de construir, lo inauguraron. Dicen que, de hecho estaba hablando con los policías y dicen que toda esta estructura es reciente, que no tiene muchos años. Y de hecho los policías que están acá saben de su historia, saben y están pero bien calificados para eso. Dejen de comentarles otra cosa, el estilo del Palacio de Gobierno es un estilo neobarroco creado por los franceses. Esta estructura es creada por los franceses y siendo hoy en la actualidad la casa del actual presidente del Perú. Se las debo, la verdad no sé cuál es el presidente del Perú actualmente, pero es una mansión. Tan solo decirles que cuenta con 19.208 metros cuadrados. Literal, es como una manzana gigante. Y hay muchos policías por donde tú lo quieras ver. Aquí afuera, aquí al lado, ahí a mis espaldas, ahí a la izquierda, a la derecha. Y es que están poniendo su arbolito, por allá hasta el final. Y, o sea, pienso que les va a quedar chido. Y la moneda principal del Perú es el sol, teniendo en su moneda los billetes de 10, 20, 50, 100 y 200 soles. Y en monedas de 1, 2, 5 y creo que también hay 50 y 10 céntimos. De hecho ya los había conseguido, pero ahí se los voy a estar mostrando en el video para que lo estén viendo. Y es que valió toda la pena el esperar tanto tiempo en el aeropuerto de México, mínimo unas 20 horas, y esperar las 6 horas que hicimos de México a Perú. De hecho, el pasar la aduana en Perú es muy fácil si tienes ya registrada dónde vas a ir, dónde vas a llegar, o qué vas a hacer y cuántos días. Solamente te preguntan preguntas muy básicas el pasar, pero el salirte de tu zona de confort pues es algo agradable, ¿no? Sí, les recomiendo que vengan a echarse una vueltita por acá. De aquí nos vamos a comer porque tengo un poquito de hambre. De hecho voy a regresar al rato cuando esté el cambio de guardia. Me estoy muriendo de hambre desde hace rato que nos levantamos y también de un sueño, pero aquí estamos dándole porque es lo que queremos, es lo que quisimos. Venimos a grabar, venimos a conocer esta bellísima ciudad y a tomar fotos a lo loco, A ver, ya pude conseguir algo y es que vamos a probarlo. A ver, y conseguí esto. No, es un tipo lonche que le llaman chorizo, pero porque exactamente trae chorizo. Yo creo que es por eso, ¿no? Pero yo le dije que le pusiera un huevito y también tiene papas fritas. Literal, un lonchecito chiquito. Y esta es una molienda. Esta bebida es muy típica de acá y que te puede ayudar para los riñones. Que aquí en Perú, pues, todo eso, lo de las bebidas preparadas y que te pueden ayudar en tus intestinos, alguna enfermedad, es muy típico por acá. Y es que sí es verdad, yo creo que sí te ayuda todo esto, lo de las bebidas. De esto y esto fueron un alrededor de 7 soles. De $1 equivale a 3 soles con 28 céntimos, 30 céntimos más o menos. Un sol en México son 5.30 pesos, o sea, 5 pesos con 28 centavos. Muchas gracias. ¿Y por qué paré aquí? Porque le pregunté, creo que era una señora, una policía que andaba en silla de ruedas. Muchas gracias, señora. Era una señora discapacitada, pero muy buena persona, muy buena onda. Me recomendó muchas cosas. Me dijo, ¿sabes qué? Pruébalo ahí. Está muy rico. Si quieres un café, puedes comprarlo ahí. Puedes también comprar alguna bebida que se te haga muy típica, esto y lo otro. Me explicó, me dijo, mira, este está bueno. Y ya le dije, ok, nomás le agrego un huevito para que sean las proteínas necesarias que necesitas en el día. Yo los soles cuando me vine para acá los compré un poquito caros, pero se me hace bien. Los compré en 6.22, pero porque tuve que pagar con tarjeta. Fue lo peor. No tenía efectivo y lo tuve que pagar con tarjeta, bro. Se ve pasado de verga, neta que se ve pasadísimo de verga.
Está muy rico, miren. A ver si ya se ve más. Ay, perdón porque lo mordí. Pero luego aquí lo puedes ver las papitas, el huevo y el chorizo. Tiene un sabor muy rico, la verdad. Es lo que yo quería, comida de la calle. No quería un restaurante. Vas a pagar un poquito más, pero vas a tener un menú completo. Pero el comer algo de la calle, bro, es una locura. No sé cómo hagan esta bebida, pero el color es así. Es como si fuera un té, muy similar. Pero recuerdo, dicen que es bueno para los riñones. Y todo lo que sea bueno para los riñones y para las personas que caminan mucho, véngase a ver, yo me lo tomo. Ha sido uno de los viajes más largos que he tenido en mi vida. Y apenas llegamos del centro de Lima. Es un desmadre. Te lo juro que es un desmadre. Y claro que recomiendo Lima. ¿Por qué no lo recomendaría? Es un lugar bonito. Pero es muy cansado viajar hasta acá. Ya probé la bebida típica que se hace con el maíz. Está muy rica. Es un poco dulce, pero muy rica. Nos acaban de entregar hace poquito el cuarto, si acaso unos 20, 30 minutos. Les dieron un room tour, pero se los doy mañana. Ahorita solamente lo que voy a hacer es descansar, relajarme para ya el día de mañana comenzar a hacer todo lo que tengo que hacer acá por Perú, para poder conocer la hermosa ciudad tan grande, tan bella, y para ver qué es lo que voy a hacer, porque quiero ir a Machu Picchu, quiero ir a varios lugares que en verdad no voy a desperdiciar esta oportunidad que tenemos. Así que los dejo, nos vemos mañana con el video que sigue. Voy a tratar de hacer un video diario para ver si les gusta. Ya sé que fue un poco loco el video, pero traté de dar lo mejor. Estuvimos 19 horas en México, 6 horas después del vuelo de México aquí. Estuvo muy loco. Nos entregaron el cuarto hasta las 3, ¿no? Nomás solamente pude dejar la mochila y irme al centro de Lima. Y fue un poquito complicado, pero lo pudimos hacer. Llegamos a Perú, sanos y salvos. Espero que les hubieran gustado. Yo me voy a echar un baño porque huelo a zorrillo. Huelo feito. Así que ahí nos vemos. Les mando un beso. Estuvo loco esto, estuvo muy loco. Adiós.